Hola, buenos días. Buenos días a todos. Espero que me estéis escuchando. Voy a comenzar. Eh, Tengo el orgullo de moderar el webinar que se titula Aumentando la vida útil de edificios mediante la reparación y refuerzo de sus estructuras, en el que encontraremos componentes de una gran reputación y experiencia. Este webinar es el último de un ciclo organizado por la Federación de Gremios de la Construcción y sus asociaciones miembros, en colaboración con BB Construmat, para divulgar información y generar debate sobre temas relacionados con la construcción. Permitan que me presente. Mi nombre es Javier Sánchez, soy investigador del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y responsable del Grupo de Investigación de Construcción de Armaduras y Seguridad Estructural. La misión de este grupo es principalmente estudiar los mecanismos por los que se degradan las estructuras de hormigón armado, como por ejemplo los fenómenos de corrosión, corrosión bajo tensión, fragilización por hidrógeno y otros deterioros en el hormigón. Y en general en el instituto consideramos que es parte de nuestra obligación dar servicio a las necesidades de la sociedad y participamos activamente de esta forma en la transferencia de conocimiento, pues a través de la colaboración con empresas e instituciones. En este aspecto queremos agradecer, en este caso especialmente a ARPO, por ser catalizadores de esta actividad y agradecerles su invitación a moderar este webinar. Como no quiero quitar más tiempo que probablemente luego sea bien utilizado en la mesa redonda, y siguiendo el programa, voy a dar paso a los vídeos de bienvenida y presentación de las entidades que han organizado el evento. Hola, mi nombre es José Blanco y soy el secretario general de la Federación de Gremios de la Construcción, habitualmente conocida como Gremios. Estoy aquí para darles la bienvenida a este webinar y explicarles un poco quiénes somos y por qué hacemos este webinar. Respecto a la pregunta de quiénes somos, quiénes forman parte de Gremios, Gremios es una federación que se constituye en el año 2011 y está formada por asociaciones empresariales, todas ellas entidades sin ánimo de lucro, especializadas o vinculadas con el sector de la construcción. Como pueden ver aquí, en este momento son 8 asociaciones que van desde la parte de diseño, proyecto, demolición, gestión de residuos, pavimentos, preparación de superficies, limpieza industrial, impermeabilización, la parte de conservación, reparación, refuerzo y protección, alquiler de maquinaria y equipos y también la parte preventiva. Además de estas entidades miembro, la Federación de Gremios forma parte de otras organizaciones de forma directa o indirecta. Forma parte, por ejemplo, de forma directa de la Confederación Nacional de la Construcción, de la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural y de otras entidades relacionadas. Y a través de ellas participa también en entidades de ámbito estatal, como es la COE, o de ámbito europeo, como son EBC y FIEC, la Patronal Europea de la Industria de la Construcción. ¿Qué hacen nuestros miembros? Bueno, pues al ser asociaciones, lo que hacen sobre todo es reunir y concentrar a las personas de cada gremio especializado, de cada una de las actividades en la que hay agentes de diferentes tipos, el que realiza el trabajo, el que provee los equipos, la maquinaria, los productos, la tecnología, quien realiza la ingeniería. Pues principalmente nuestros miembros lo que hacen es ser un punto de encuentro y luego divulgar ese conocimiento de formas muy diversas a través de publicaciones, estudios, vídeos, cursos. La verdad es que hay una gran variedad de materiales. Les invitamos a visitar la web de cada una de nuestras asociaciones para conocer toda la información que está a su disposición a través de ellas. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos aquí porque la Federación de Gremios, en colaboración con la Feria Barcelona Building Construmat, una feria muy reconocida por todo el sector de la construcción, hemos decidido organizar una serie de webinars informativos relacionados con los diferentes gremios que forman parte de la federación, de cara a invitar y a animar a los asistentes a conocer las novedades y las tendencias que podrán encontrarse en la feria, que se celebrará ya hacia finales de año en el mes de noviembre. Entonces, animarles a que participen y a que este tipo de iniciativas les sirvan también para
una vez más volver a los eventos. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias a la feria, muchas gracias a todos ustedes por su atención y a los ponentes y panelistas que van a participar en esta sesión. Esperamos que lo disfruten. Hasta pronto. Muchas gracias a Construmat, a Gremios y ARPO por la labor que están realizando y darle la enhorabuena por el éxito de este ciclo de webinars que bueno, han conseguido un éxito relevante en las convocatorias. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte del temario, que es la que nos convoca, y vamos a comenzar la mesa redonda, que estoy seguro que va a estar al nivel de las expectativas que ha generado, ya que contamos con ponentes de un gran nivel técnico y una gran experiencia en el campo de la reparación y refuerzo de las estructuras de hormigón armado. Por favor, invito a los ponentes a que activen su cámara y micrófono. Gracias. Aunque seguro que muchos los conocéis, les voy a ir dando la palabra a cada uno de los ponentes para que se vayan presentando y vayan exponiendo un poco su trayectoria. Así que, por favor, don Manuel Carrión. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pasaré rápidamente a pasar por encima a hacer una presentación mía y de mi empresa, muy pequeñita. En Solurban, una empresa especializada en la reparación de estructuras. Llevamos más ya de 8 años con este nuevo proyecto y en lo que le integramos personas que llevamos más de 22 años en el sector. Exclusivamente en el mundo de la reparación y el refuerzo. Hemos podido desarrollar nuestro trabajo en las principales empresas, así como en administraciones públicas. Encantados y lo resumo muy cortito. Gracias, Manuel. Don Ceferino Díaz. Hola, buenos días. Nada, yo soy el director de la empresa Ingenieros Asesores. Somos una empresa multidisciplinar que tenemos diferentes tipos de perfiles técnicos, ingenieros, arquitectos, ingenieros de caminos. Y somos una empresa de ingeniería especializada en estructura que damos servicio a los sectores de edificación e industria obra civil. Llevamos más de 35 años haciendo estudios estructurales, de estructuras nuevas y sobre todo existentes, y estamos especializados en eso, en dar soluciones y proponer reparaciones, refuerzos, todo lo que conlleva la regeneración y el mantenimiento de una estructura. Gracias por estar aquí y para cualquier cosa o tema, pues vamos hablando. Muchas gracias. Don Pablo Yustel. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación. Yo soy el gerente de Construcciones JCN, una empresa especializada en reparaciones estructurales, refuerzos de estructura y en sistemas de protección del hormigón. Realizamos trabajos también con maquinaria de hidromolición, realizamos inyecciones y bueno, y trabajamos principalmente tanto en obra pública referida a infraestructuras como así como en industria, en los cuales pues bueno, siempre se dan procesos químicos en los cuales hay importantes agresiones al hormigón y entonces en ese campo nos hemos ido especializando en todo tipo de patologías. Muy interesante. Muchas gracias. Don Carlos Polimón. Carlos, no se te oye. Perdona el micrófono. Yo creo que no. Si quieres, vete probándolo y cuando te funcione lo notaremos. Voy a dar paso al siguiente ponente, don Fernando Prieto. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Fernando Prieto, soy gerente de la empresa Pradal Ingeniería, una de las empresas especialistas en tratamientos de reparación y protección de hormigón, con los que estamos aquí. Bueno, el año que entra cumplimos ya 10 años de vida, lo cual quiere decir que algo estamos haciendo. Tenemos experiencia anterior, claro está. Y bueno, yo, aparte de la gerencia, la administración, el interés para esta conferencia pues puede ser el apoyo técnico que hago o que hacemos ciertos
especialistas de la empresa en el cumplimiento de producto, en la confección de producto y bueno, en el cotejo de proyectos y ejecución, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Vamos a esperar un minuto porque Carlos está haciendo pruebas para entrar y volver a salir. Hola, ¿se me escucha ahora? Ahora, perfecto. Por favor. Las cosas del directo. ¿Me toca? Sí. Vale, soy Carlos Polimón, soy el director de ingeniería de la empresa Retineo Ingeniería, que es una empresa especialista en hacer obra de reparación, restauración y rehabilitación estructural. Y bueno, tenemos nuestro ámbito, digamos, es desde la obra civil, cualquier tipo de infraestructura, hasta la edificación o cualquier tipo de obra. Y bueno, también cubrimos la parte de inspección y de proyecto de reparación de estructuras para intentar dar un servicio lo más completo posible al cliente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar la mesa redonda y como bueno ya tenéis experiencia en otras mesas, le indico a todos los asistentes que podéis realizar vuestros comentarios a través del chat que tenéis en el navegador, en la parte derecha normalmente. Y bueno, intentaremos que sea lo más dinámico y participativo posible dentro de lo posible. Así que iré trasladando las cuestiones que vaya recibiendo o las apreciaciones directamente o en el momento adecuado a los ponentes. Así que bueno, vamos a dar comienzo ya con la primera cuestión que venía en el programa, que es un poco filosófica para romper hielo. Y así que voy a lanzar la cuestión y la pregunta y bueno, los ponentes irán contestando libremente. Así que la primera cuestión es ¿qué entendemos por la vida útil de un edificio y cómo podemos contribuir a aumentarla? Bueno, Javier, pues muchas gracias de nuevo. Lo primero, agradecerles a todos los presentes, que antes no lo he hecho de manera virtual en esta charla, como evento de la asociación, como a la confianza puesta en algo para la participación redonda y responder a esta primera pregunta, que espero abrir el debate porque sí que es verdad que es un poco filosófica. Bien, ¿qué podemos entender por vida útil? O en este caso, casi más hablaríamos de vida útil de estructuras por nuestro sector. Pues seguramente algunos de los miembros de la asociación y que están presentes hoy en el debate, como Ceferino, pues estaría más cualificado para responder esta pregunta a nivel técnico, ¿no? Y desarrollar las diferentes teorías, definiciones o normativas sobre la misma. Por tanto, intentaré simplificar la misma y pasar por encima de diferentes definiciones que creo que o conceptos que podéis conocer y que engloban el término y que nos puede resumir qué podemos entender por vida útil, ¿no? Diferentes autores o diferentes normativas ya nos definen la vida útil de un edificio. El periodo de tiempo después de la instalación o construcción durante el cual un edificio o sus partes cumplen o exceden los requisitos mínimos de rendimiento para el cual fueron diseñados y construidos, pues sería una definición muy simple. A veces también confundimos el término vida útil con el de durabilidad de un edificio o de una estructura. Si es verdad que así nos hacemos caso de la EH o de la instrucción de hormigón estructural, pues hay una definición como que es el periodo de tiempo a partir de la fecha en la que se finaliza su ejecución y durante la cual debe mantener el cumplimiento de las exigencias. Este periodo requiere una conservación y aplican operaciones de rehabilitación, que es un poco el objeto del por qué estamos aquí, ¿no? No sé, en la actualidad podríamos definir también la vida útil o de servicio en edificio pues con algo que está al orden del día, ¿no? Que es el cambio climático. Y hay autores que te definen también la misma, pues el periodo de tiempo durante el cual el desempeño de un material o elemento estructural como un hormigón pues conserva los requerimientos del proyecto en términos de seguridad, resistencia, estabilidad, funcionalidad y protección contra el ruido y causas estéticas, ¿no? Asimismo, tiene que tener un mínimo de mantenimiento que permita controlar los efectos del cambio climático, ¿no? Muy a la moda ahora. Por definirlo, por resumir la literatura en la que podemos todos consultar para hacer este pequeño debate, pues desde mi punto de vista, y creo que coincide algunos autores, se puede vincularla con el trabajo de la asociación, ¿no?
o por lo menos uno de los trabajos que pretendemos desarrollar en la asociación. Considerar la vida útil es cuantificar su durabilidad. Empresas como las que están aquí presentes se dedican a ellos, examinarlo y, por tanto, participar en el proyecto y la construcción, y analizando también, por supuesto, los métodos de reparación de las mismas. Como sabéis, es un objetivo de ARPO, fomentar la profesionalidad del gremio y promocionar el trabajo de sus asociados, los que estamos aquí, que ya ha comentado antes Javier, ¿no? En la presentación, José y el presidente de ARPO, ¿no? Como contratistas, fabricantes o ingeniería que esté presente. Esto es un popurrí de definiciones que todos podéis consultar en los libros de texto y normativas vigentes. Responder a la segunda pregunta. Podríamos desarrollar conceptos para responder a la segunda pregunta, y podríamos desarrollar conceptos también referidos a la vida útil. Creo que nos deberíamos enfocar más en lo que llamaríamos vida útil final de la estructura, ¿no? Es decir, cuando esta estructura o materiales que la forman, pues una vez instalados y construidos y usados, ya no responden a los requerimientos de rendimiento que se les ha exigido, y sus fallos físicos no convienen, ya no conviene su reparación, ¿no? O proseguir con un mantenimiento, o realizar, mejor dicho, un procedimiento correctivo. Hay autores que definen la vida útil de la construcción como el punto en el cual está de dejar de asegurar las actividades que ya se desarrollan, una obsolescencia funcional del propio edificio, una falta de rentabilidad económica, o simplemente la degradación física que apreciamos en los componentes, ¿no? Bueno, en definitiva, vuelvo a repetir, si hacemos caso al código técnico de la edificación, estos requerimientos esenciales que se le solicita a una estructura o un edificio, pues son su seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio, utilización y accesibilidad al edificio, salubridad, o sea, higiene y salud y protección, ruido y un ahorro energético, vuelvo a repetir, que son valores cada vez más en alza, ¿no? Dicho esto, pues seguramente nos encontraremos que cuando hablamos de vida útil de un edificio, o podemos hablar de qué acciones debemos tomar para contribuir a mantenerla, pues nos surgen preguntas a nosotros o al propio inquilino o propiedad, ¿no? ¿Cuánto va a durar este edificio? ¿Conocemos este edificio que tiene qué requisitos tiene, qué revisiones obligatorias? Normalmente esto se reduce a que nos van a poner una multa o tiene que cumplir una ITE, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que cuando nos surge una patología, muchas veces pues no se acude siempre a un profesional que asesore pues una forma de abordarla, y es un poco, vuelvo a repetir lo de antes, uno de los objetivos de la asociación. Por tanto, la esperanza de vida de un edificio, pues evidentemente estamos aquí para intentar ayudar a contribuir a que sea la mayor. Podríamos aumentar esta charla con cuestiones que forman nuestras estructuras o en los edificios, pues madera, metales, etcétera, con materiales que todos conocéis y que, bueno, que han ido durante el paso en tiempo se han ido utilizando, por lo menos en los edificios en los que tenemos ahora o estamos ejerciendo funcionalidad, o los utilizamos de manera funcional. En los cascos históricos, pues la madera de las grandes urbes se ha utilizado la madera, que no tenía tampoco mayores problemas. Bueno, sí tiene problemas, pero su problema principal es el tema de humedad, como todos conocéis. Los metales se han usado también en edificios históricos, en su estructura metálica, que no han presentado grandes problemas, excepto la corrosión, ¿sabes? Perdonad, ¿sabéis? Y nos pasaríamos un poco, por no hablar en definiciones, al hormigón, ¿no? Que es nuestro nicho y en lo que estamos aquí partícipes hacemos hincapié. Lo que pasa es que no podemos olvidar otros elementos que forman parte de las estructuras en las que trabajamos. Entonces, como sabéis, el hormigón en España fue desde el 40 y el 50 ya su uso totalmente habitual. Podéis conocer todos o habéis leído literatura sobre que desde más partes de España se utilizaba cemento aluminoso, que lo que producía una patología de aluminosis que dejó en momentos antiguos, ya no actualmente, pues se ha actuado prácticamente sobre el 100% de los mismos, un gran nivel alto de patologías, o por lo menos representativas, ¿no? Por
pues lo que el propio hecho en sí produce. Y bueno, en el resto de estructuras de hormigón, pues sabéis que el único problema que tiene el hormigón es su porosidad y su fallo, bueno, no su fallo, sino su debilidad en la acción conjunta gases y agua, ¿no? Esto, como todos conocéis, puede generar problemas y que en el mundo de la reparación al que nos dedicamos es nuestro nicho, nuestro target de mercado. Con esto, ¿cómo podemos contribuir a aumentarla? Pues casi sería responder o dar paso, como no queremos extendernos y podamos participar todos, a la segunda pregunta, ¿no? Y le doy paso a Javier para que la dé, porque relacionar la pregunta esta filosófica, ¿cómo podemos contribuir a aumentarla? Y sin pasar por la conservación y mantenimiento, pues creo que debo dar paso a mi compañero y seguramente podemos ir cerrando el círculo. Muchas gracias, Manuel. Si alguien quiere hacer alguna puntualización a esta parte. Sí, bueno, sí. Yo creo simplemente el asunto de la vida útil, ¿no? Viene a ser la capacidad que tenga, o sea, de un edificio, la capacidad que tenga ese edificio de mantener la funcionalidad mientras se le haga uso, ¿no? Entonces, claro, entra un poco en juego cuánto vas a usar ese edificio, ¿no? Y cuánto quieres que te aguante. O hay veces que un edificio cae en desuso y se le busca otro uso. Entonces dices, bueno, la vida útil de ese edificio hay que adaptarla al nuevo uso. Entonces, hay que modificar parámetros, hay que modificar a lo mejor la envolvente del edificio o los servicios que hace, porque cambia el tipo de uso, pues cambia los vertidos que se producen en el edificio o pues, el tránsito, los pesos, las cargas. Entonces, bueno, por la vida útil, pues sí, o sea, es más bien lo que ha explicado nuestro compañero, pero sí, que la vida útil es un poco filosófico, no es relativo. Hay que cuantificarlo, pero claro, por el asunto de la vida que queremos que tenga el edificio o la funcionalidad. Uh-huh. ¿Te activa el micrófono, perdona? No se te escucha. Perdonar. Sí, ahora sí. Digo que, de hecho, por no extender el debate en esta primera pregunta, y he pasado un poco por encima precisamente lo que comenta mi compañero, en la instrucción de hormigón estructural, pues te dice exactamente que durante el periodo o te dice, leyendo textualmente, la norma te dice, durante este periodo se requiere una conservación normal que no implique operaciones de rehabilitación. La vida útil nominal depende del tipo de estructura y debe ser fijada por la propiedad previamente al inicio del proyecto. Es decir, es un poco lo que comenta él, ¿no? Tenemos que saber para qué lo queremos, si lo vamos a seguir utilizando o hacia dónde. Y me callo. Muy bien. Pues vamos entrando poco a poco ya en detalle, vamos a ir concretando, ya pasamos de la filosofía al concrete. Entonces, ¿qué estrategias de conservación y mantenimiento se deben hacer a lo largo de la vida de un edificio? Bueno, yo creo, o sea, estrategias, bueno, comporta las tareas, ¿no? que hay que hacer, ¿no? A lo largo de la vida del edificio, ¿no? Tareas hay muchas. Podríamos vernos abrumados un poco el gestor o el propietario de un edificio, te puedes ver abrumado por la cantidad de tareas. Dices, oye, ¿esto cómo viene cuantificado? ¿Dónde viene cuantificado? Pues normalmente las tareas vienen especificadas en el plan de mantenimiento del edificio, que bueno, normalmente tienen que venir especificadas en el plan de mantenimiento del edificio, que es una cosa que hay que llevar a cabo. O sea, muchas veces el edificio, cuando es entregado, igual que cualquier estructura, cualquier construcción, es entregado en un plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento inicialmente muchas veces parece un estándar a la hora de establecerlo en un proyecto, pero hay que llevarlo a la particularidad de ese edificio, ¿no? A qué exposición tiene, oye, si hemos cambiado, o sea, si el sistema de evacuación va a sufrir mucho, si va a tener unas cargas cíclicas o circunstanciales. Entonces, bueno, pues las tareas de mantenimiento que tienen que venir planificadas. Yo me gusta llamarlo eso, estrategia, o sea, más hacer una estrategia de durabilidad del edificio. Pues tienen tareas periódicas, tienen tareas puntuales, tienen tareas rutinarias, tienen tareas que son inspecciones particulares, inspecciones por sucesos sobrevenidos a lo mejor atmosféricos o catastróficos. Entonces,
Las tareas, como digo, son muchas, pero bueno, tienen que estar categorizadas y organizadas en un periodo de meses y anualidades, ¿no? O sea, hay cosas recurrentes que, bueno, todos los años, cuando empieza a haber, o sea, el periodo de lluvias, por ejemplo, ahora en otoño, empieza a cambiar la climatología, pues oye, hay que prever que los medios de evacuación del edificio estén en condiciones, ¿no? O sea, no acumulen agua, no hagan sufrir el hormigón pues, por humedades excesivas, las proyecciones de la lluvia, oye, si los parámetros de hormigón están muy expuestos, o hablo del hormigón porque, bueno, es la parte que nos compete más a todos los que estamos aquí, ¿no? Pero como eso todo, o sea, entonces las tareas, pues, son a lo largo de toda la vida del edificio, pues son diversas, ¿no? Hay de más calado o de menos calado, pero bueno, hay que seguirlas, ¿no? Yo creo, volviendo al principio, yo creo que casi todas vienen contempladas en el plan, que tiene que ser, yo creo, un plan dinámico y que, bueno, que se vaya perfeccionando, ¿no? Que según las revisiones y el paso de los años tiene que ir evolucionando, ¿no? Como una estrategia propia. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir alguna puntualización a esta parte de estrategias? Ha quedado muy claro, creo. Sí, sí. Pues vamos a ir lanzando porque también hay alguna pregunta que se va haciendo, con lo cual la que he visto está en más concreta, la voy a ir dejando un poco para el final. Y lanzo otra, yo voy lanzando preguntas y vosotros seguís. ¿Cómo se puede realizar la correcta inspección del estado de un edificio y cada cuánto tiempo debería de realizarse esta inspección? Bueno, yo ahí quería comentar un poco que ya tenemos un nuevo código estructural. Ya en la H08 ya venía algo recogido. Va ligado un poco al plan o la implantación de un plan de mantenimiento. Quiere decir, hay que tener en cuenta que cuando hacemos un proyecto siempre vamos a tener que empezar a meter dentro del proyecto el plan de mantenimiento. Es importantísimo que en la parte estructural tengamos en cuenta ese factor. Tenemos que, cuando diseñamos una estructura, tenemos que pensar en su vida útil y tenemos que implantar un sistema que mediante inspecciones podemos controlar esa estructura, ¿no? Hay que ver la actividad, porque los edificios, no es lo mismo un edificio que está en Madrid que un edificio que está al lado del mar, por ejemplo, o en Andalucía y en el norte de España. Y la estructura, lógicamente, el deterioro pues afectará más la climatología en función de la situación, ¿no? Entonces, dentro de esa implantación de los planes de mantenimiento estructural, las inspecciones se programarán en función de los criterios del técnico proyectista. Esas inspecciones, va a haber inspecciones rutinarias, inspecciones sencillas, en los cuales se realizarán con métodos muy fáciles visuales o una cinta métrica o algo muy sencillo, cámaras fotográficas, y lo que nos van a determinar son cómo está el comportamiento del edificio, ¿no? Vamos a poder observar las lesiones que se puedan generar, si hay lesiones, y si el edificio está bien, pues se continuará manteniendo esa inspección rutinaria. Muchas veces pasa, o venía pasando, nosotros llevamos ya 35 años haciendo patología estructural y nunca hacíamos o no veníamos haciendo inspección rutinaria. ¿Por qué? Porque, bueno, no había una demanda del cliente, entonces al final lo que te demandaban era cuando había un problema. Cuando había un problema, lo que nos llamaban ya es que con el problema ya en el edificio, lo que teníamos que hacer era ya una inspección que ahora el código estructural o la HR recoge como inspección principal o inspección especial. ¿Qué hacíamos? Pues al final, si es una inspección, si es una lesión o tener una lesión, bueno, que no afecta a la seguridad no estructural, pero sí a la seguridad de las personas, pues a lo mejor la patología, digamos, era mucho más sencilla. Los trabajos de inspección era simplemente cuantificar o ver el estado de una fisura en un elemento, analizar el porqué de esa fisura, si es un elemento estructural, pues el por qué se produce, si son temas de asentamiento, de deformaciones, bueno, analizamos, o si es un problema de durabilidad por una lesión química, ¿no? Por corrosión de armadura o tal. Y en función de lo que observamos en esa inspección principal, pues determinamos un poco la reparación a realizar. Si ya eso afecta más a un tema ya de seguridad y
ya llegaba a un tema de que el edificio podía estar en un cierto peligro. Entonces ahí hacemos ya una inspección más exhaustiva, una inspección especial en la cual lo que tratamos en la patología es analizar el estado en que se encuentra el edificio estructuralmente. Recogíamos muestras de los materiales, si es un hormigón armado, lógicamente, pues cogíamos muestras del hormigón, del acero. Hay que tener en cuenta que en edificios muy antiguos no teníamos mucha información ni datos. En los proyectos de obra nueva, pues sí, tenemos ya más información del tipo de hormigón, características del acero, incluso ensayos de control de calidad que se fueron haciendo, pero edificios más antiguos no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar las características de los materiales, recogiendo muestras de hormigón, analizándolas con una extracción de probetas de testigo para ruptura de compresión, para resistencia a compresión, o cogiendo muestras del acero para determinar límites elásticos. Lo que pretendíamos ahí es un poco analizar las características mecánicas de esos materiales para luego, mediante una simulación o cálculo, obtener los coeficientes de seguridad de ese edificio y en función de esos coeficientes determinar cuál sería la actuación a realizar. Con la introducción de los artículos 24 y 25 del Código Estructural, bueno, pues ya obliga a que los proyectos se realicen implantación de planes de mantenimiento estructural, y eso ya va a reducir bastante en un futuro la patología, no va a dejar, si se hace bien, lógicamente, que se degrade tanto la estructura. Con esas inspecciones rutinarias podemos controlar más el estado actual de ese edificio y tomar decisiones. En cuanto a la periodicidad de la inspección, ahí va a depender un poco del proyectista, es decir, lo que antes comentaba de dónde está, digamos, el edificio o la actividad que va a tener el edificio, ¿no? Cuando hablamos de edificios, no solo pensamos en edificios de viviendas, también puede ser edificios de oficinas, edificios industriales. Entonces, la actividad puede ser muy variable. El plan de mantenimiento, el proyectista definirá un poco cómo serán esa periodicidad de inspecciones, las determinará en el plan de mantenimiento, incluso con cómo se deben de hacer, con una serie de puntos de inspección de cómo se deben hacer las inspecciones, cuáles son los parámetros clave a inspeccionar en la estructura, ¿no? O qué elementos estructurales son más sensibles a poder degradarse o poder fallar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las cimentaciones o que están en el mar, cerca al mar, o frentes de forjado, hay que definir en el plan de mantenimiento un poco aquellas estructuras que consideramos que van a estar más sometidas y sobre ellas generar una serie de puntos de inspección para que las inspecciones rutinarias pues nos puedan garantizar un mantenimiento más correcto, digamos, o más económico, porque a medida que la patología aumenta, la reparación es más complicada y más compleja. Entonces, con la inspección rutinaria, en principio, podríamos determinar soluciones más rápidas y menos costosas. Bueno, sí, un poco a grosso modo, nosotros entendemos que se debe hacer, ¿no? Muy bien. Si alguien quiere hacer una puntualización, si no, creo han hecho antes una pregunta que, como has estado hablando del tema del código estructural, bueno, ahí preguntan qué novedades hay en el nuevo código estructural con respecto al anejo D del código técnico de CT, el de la edificación. No sé si... Respondo. ¿Sí? ¿Es para ti o para cualquiera? Vamos, sí. Bueno, yo tampoco conozco a fondo muy el tema del código estructural, si lo leí un poco por encima. Sí, es verdad que se habla mucho más el tema de la estructura asistente, el tema de los planes de mantenimiento sobre la estructura asistente, ya desde el punto de vista más de mantenimiento y de conservación. Muy bien. ¿Tenéis algún comentario a cualquiera de estas dos cuestiones que hemos planteado? Pero sí, siempre es interesante mantener un chequeo médico constante, ¿no? Antes de tener que ir a urgencias. En este sentido, si pasamos voy a lanzar la siguiente pregunta, que es ¿qué patologías son las más habituales? Vamos ya entrando en concreto. Pues esa la respondo yo. Voy a intentar ser un poco breve, porque la verdad es que es un tema que podría ser casi el objeto de todo el webinar, ¿no? Entonces, yo creo que las patologías se pueden
agrupar en dos grupos distintos, que podrían ser uno debido a deterioros mecánicos y otro a la agresividad del entorno, digamos, ¿no? Entonces, particularizando un poco para la edificación, pues dentro de los deterioros mecánicos, pues podemos tener acciones accidentales. Quizá las más características sean debidas a vibraciones o incluso explosiones, o debidas a acciones temporales en las que entrarían, por ejemplo, pues fatigas, sobrecargas no previstas o cambios de uso del edificio. Y pues tendríamos un último grupo dentro de estos que serían los defectos que podrían ser de diseño o de construcción, ¿no? Entonces, los defectos de diseño pues podrían ser desde pues, edificaciones que no se han contemplado bien las juntas de dilatación o retracción, o una mala impermeabilización en alguno de los elementos. Bueno, ahí conocemos todos múltiples posibilidades, ¿no? O los defectos de construcción en los que ya pues puede entrarse en una mala puesta en obra del hormigón, pues por defecto de vibrado o por un mal cierre de encofrados o bueno, cualquiera de ellos, ¿no? El otro gran grupo que podríamos hablar de patologías sería el de la agresividad del entorno, como decía. Quizá en la edificación, en este grupo, los deterioros físicos, pues quizá no tengan tanto lugar, ¿no? Como puede ser la erosión del hormigón, el hielo-deshielo, quizá están un poco fuera de ellos. Y en cambio sí los deterioros químicos, que se podrían también a su vez pues agrupar en un par de grupos, ¿no? Que pueden ser los deterioros químicos de los materiales que constituyen el hormigón, de cada uno de ellos, o bien los que sufre, digamos, el hormigón como conjunto, ¿no? Entonces, dentro de los materiales constitutivos, pues cada uno de ellos puede tener sus propias patologías, ¿no? Pues el cemento da lugar a la retracción hidráulica o a la retracción por calor de hidratación, o incluso a la reacción de los álcalis con los áridos, ¿no? Del hormigón. Dentro de los áridos, pues desde bajas resistencias, bien sea por exceso de finos o por el tamaño del árido, o por expansividad al reaccionar, ¿no? Y yo creo que el último que podemos hablar hoy quizá sea el agua, dado que puede llevar sustancias nocivas o un exceso de agua en el amasado. Y por último, quizá el más conocido, el más habitual, que serían los deterioros de todo el hormigón como conjunto, que pueden deberse o a la compacidad o a la corrosión, ¿no? Que es el que más frecuentemente nos encontramos. La compacidad puede ser debido a la relación del agua-cemento, a la dosificación del cemento, a la relación que haya entre el árido y el cemento también, o al propio aire ocluido, que, bueno, pues como todos sabemos puede ser propio de la masa o que tenga exceso de aire ocluido por otras causas, ¿no? Y por último, la corrosión, que puede ser básicamente debida a dos fenómenos, a los gases atmosféricos, que da lugar, básicamente es el CO2, como sabemos, y que da lugar pues, a una corrosión progresiva que se va dando en el tiempo y generalizada, digamos, en toda la masa. O al agua, bien sea por sales disueltas, ¿no? por el ion cloruro, que da lugar pues, a corrosiones más localizadas, más puntuales, digamos, ¿no? En ambos casos lo que pasa es que el pH del hormigón baja de esos 12 en el que pasivan las armaduras, y a partir de 8 o 9 pues empieza a perder esa pasivación y bueno, pues se produce el incremento de volumen de las armaduras, la pérdida de recubrimiento, etcétera, ¿no? Y es un poco intentar hacer un esquema más o menos general de las patologías que puede haber. Esto evidentemente es infinito, pero bueno, yo creo que con eso, si queréis aportar algo, yo creo que tenemos un esquema más o menos de todo lo que puede haber, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que según las que, bueno, todos desde nuestra experiencia podemos comprobar que efectivamente que suelen ser esas. Y yo, haciendo un refundido de todo, lo que veo muchas veces, pues sobre todo ahora con la numeración que has hecho, es que muchas de ellas podrían haber sido prevenidas o corregidas en una fase anterior volviendo al punto anterior, con un plan adecuado de mantenimiento y un seguimiento adecuado del plan de mantenimiento, con personal adecuado para hacer una correcta inspección y seguimiento de la vida de la estructura, ¿no? O de las circunstancias que le están ocurriendo a la estructura. A veces no son las que estaban en el proyecto
inicialmente o se han modificado. Sí, una de las que más, yo creo que es más potente, además, como patología, viene muchas veces debidas incluso a antes del mantenimiento de la propia construcción, ¿no? O sea, el que se cumpla a rajatabla el proyecto para que todo el hormigón esté bien colocado, se haga un buen vibrado, se haga, pues, que los recubrimientos sean los que tienen que ser. Creo que ahí nacen muchos de los problemas que vienen después, ¿no? Sí, no, pero por eso que hay veces que hay algunas que pueden ser prevenidas, hay otras que pueden ser corregidas, porque hay veces que hablas del árido, pues el árido hay veces que el árido es el que es y te encuentras con que la construcción se ha afectado. Y da la cara cuando da la cara, además. O sea, dices, oye, pues a lo mejor hay que hidrofugar un poco la estructura pues para que no afecte tanto la humedad o meterle protección catódica entonces es corregirlo antes de que se degrade en la manera que tengas que hacer una intervención más grande, ¿no? Una reparación. Quisiera incidir en lo que estáis comentando los dos, que es un poco el principio del comentario de Carlos. Y recuperando, tendríamos que hacer en la asociación recuperar unas charlas que hicimos antes en las que hacía un análisis de dónde venían motivadas, si eran por proyecto, por ejecución, por mantenimiento, por desgaste de la vida útil de ese edificio, de esas patologías. Los recuerdo de foros anteriores o de charlas anteriores que hemos participado y nos lo estábamos apuntando aquí un poco para ver si podemos lanzarlo, porque sorprendería un poco, ¿no? Es un poco también, a veces siempre acusamos al proyecto o dicen, no, es la ejecución que seguramente, o no, si está sobredimensionado, aunque se ejecute mal, y te ayuda, y sería un complemento a esta pregunta, pero ya te digo, da para mucho, porque tiene... Yo ahí lo que quiero incidir un poco, hay que pensar ponerse 50 años atrás. Ahora, claro, sí, lo vemos ahora y ahora se hacen probetas de hormigón, los materiales tienen certificados CE, pues antes no. Antes hacían hormigones in situ, a saber, el agua, se echaba agua, pues cuando el hormigón endurecía el vibrado no se hace igual, no se ponían cazos para recubrimiento, muchas estructuras nosotros en las patologías, pues los recubrimientos son muy escasos o no existen. Es decir, ahora claro, hay que pensar que los edificios nuevos tienen una resistencia mayor, antes la resistencia era menor, el árido diferente, bueno, todo eso afecta, ¿no? Y claro, la patología pues es bastante, cambia mucho la patología de antes a la patología que podamos tener en construcciones nuevas, ¿no? Que ahí sí podemos entrar, pues eso, a errores de proyecto o tal, ¿no? Antes, pues era lo que había y era como se hacía, ¿no? Había menos control de esa propia obra. Sí, lo que pasa es que también creo que efectivamente eso es cierto, ¿no? Tampoco se puede juzgar con perspectiva de hoy lo que se hacía hace 50 años, ¿no? Lo que tampoco sé es si hace 50 años tenía, por ejemplo, los ritmos de construcción que tenemos ahora, que es otro también de los causantes de muchos de los defectos, ¿no? Ese correr continuo que se ha instalado desde hace años en la construcción, ¿no? El correr y cada vez ajustar más las estructuras, ¿no? Cada vez Exacto. tienen que ser los vanos más grandes, los arquitectos diseñan estructuras muy complejas, con vanos muy grandes, estructuras pilares muy pequeños. Bueno, claro, te obliga mucho a, pues, muchas veces yo cuando veo alguna obra, veo una cantidad de hierro que el hormigón es imposible vibrarlo, ¿no? Entonces, claro, esa patología pues está ahí y estará en un futuro. De hecho, no sé yo, en nuestra experiencia tenemos bastante trabajo con obras que no son muy antiguas, la verdad, y sorprende un poco, ¿no? Sí, sí. Nosotros también vimos colapsos de forjado porque los negativos no estaban bebidos en el hormigón, no trabajaba el hormigón, entonces se caía el forjado y tiraba de todos los negativos, o sea, no trabajaba. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido hoy en día, pero bueno, el problema es que muchas veces en los proyectos se calcula, se utilizan programas, software, y hay veces que lo que saca un software hay que interpretarlo, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues vamos a seguir en que ya empezamos a tener discusión, y os voy a plantear qué métodos son los más usuales y efectivos para la reparación, refuerzo y protección de edificios. Tienes que activar el micro, ¿verdad, Pablo? Sí, ya. Se me oye, ¿no? Sí. Vale. De esa pregunta me voy a ocupar yo.
Bueno, hay que decir que muchas veces es fundamental para alargar la vida útil del edificio los tratamientos preventivos, ¿no? Hay que diferenciar de cuando ya las patologías son existentes, son detectadas dentro de los mantenimientos que teóricamente hay que hacer por personal especializado. Muchas veces el problema que hay es que no lo hace personal especializado y esas patologías siguen aumentando o se encarga la reparación de las mismas a personal. Pues a lo mejor un albañil que está pues para hacer cargas, lo ponen ahí a cargar un poco la armadura, a reparar el hormigón y claro, esas patologías van en aumento y eso va en contra de lo que es la vida útil del edificio. Dentro de los tratamientos, bueno, un poco así preventivos en función que pueden darse cuando ya se detectan determinadas patologías o incluso anterior, bueno, yo creo que uno básico es el tratamiento anticarbonatación. Sus principales características es que es transpirable, repele la suciedad, contiene conservantes del antimó y sobre todo, bueno, lo principal es una protección del hormigón frente al CO2. Yo creo que es con la consecuente disminución de la alcalinidad del hormigón. Yo creo que es una de las principales características. Este tratamiento muchas veces se puede dar incluso una vez la estructura terminada, pero bueno, supone un coste y al final pues muchas veces pues se deja y se da a posterioridad de que se han detectado patologías y se han producido reparaciones de la estructura. En consonancia también, bueno, tenemos impregnaciones hidrofóbicas, ¿vale? Que hacen una reducción de la penetración del agua y cloruros, es como un poco un tratamiento básico, no es inflamable, no forma película superficial y funciona por penetración. En acompañamiento de esto, bueno, pues se pueden ya realizar impermeabilizaciones con diferentes capas, de diferentes tipos. Hay que tener en cuenta que muchas veces una de las principales degradaciones de las estructuras del hormigón en edificación, pues es por la humedad y por el agua, ¿no? Pues fugas no detectadas de conductos de calefacción, de conductos de fontanería, entradas por el trasdos de muros en garajes que pueden llegar a afectar pues a las cimentaciones, a los muros, las fugas de agua pueden afectar a los forjados. Muchas veces las patologías del edificio empiezan por los garajes, precisamente por la humedad, en las viguetas, que es uno de los principales problemas que yo estoy viendo en edificaciones antiguas. Sobre todo también que va en consonancia un poco pues a faltas de recubrimiento del hormigón, ¿no? Que es uno de los principales defectos que se puede dar en la construcción. Entonces, este tipo de impermeabilizaciones, pues bueno, pueden también ayudar a evitar entradas de agua, pueden ser flexibles en muchos casos, en lo cual pueden puentear fisuras, tanto estáticas como dinámicas. Y bueno, se puede aplicar también en cubiertas, tipo poliurea, que hay nuevos procesos de impermeabilización que, bueno, que yo creo que pueden contribuir a una mayor garantía de evitar entradas de agua. Luego un tratamiento un poco ya más moderno, que una vez que se entiende que la estructura está carbonatada, pero todavía no se han llegado a producir daños estructurales, podemos estar hablando de inhibidores de corrosión migratorios. Estos frenan el proceso de oxidación, aumentan la resistividad del hormigón que recubre las armaduras. Es un factor importante que no cambia para el aspecto exterior, es el aspecto del hormigón, es impermeable al vapor de agua y previene pues bueno, reacciones de corrosión catódicas y anódicas. Esto pues puede llegar a alargar pues hasta 20 años una estructura de hormigón, puede ofrecer un tratamiento no agresivo del hormigón, no hay que hacerle nada, simplemente tiene una aplicación muy sencilla, es un tratamiento que en cierta forma sí es costoso, pero bueno, es que cuando hablamos de tratamientos preventivos o tratamientos de reparación, claro, hablar de coste es relativo, ¿no? Porque muchas veces hay que decir, o sea, ¿qué rentabilidad luego tiene a largo plazo el dueño de la edificación, ¿no? Porque claro, aplicas un tratamiento que realmente dices, oye, pues vamos a ir a un anticarbonatación que es menos costoso que un inhibidor de corrosión migratorio, pero luego realmente cuánto realmente te puede llegar a alargar la vida útil un tratamiento frente al otro, ¿no? O sea que realmente lo que puede parecer en un momento un coste, luego puede resultarse una inversión, ¿no? Y conseguir, pues bueno, menores daños en el tema de futuro. Hay otro tratamiento que a mí me gusta mucho, que también es moderno, que son revestimientos realcanalizadores del hormigón, que como comenté antes, una de las patologías importantes es la falta de recubrimiento. Estos tratamientos se aplican capas de 3 milímetros y al final equivale a unos 28 centímetros de recubrimiento. O sea, tú tienes el hormigón ya con la que se ve que tienes el problema,
de la carbonatación, de la oxidación de armaduras que puede estarse produciendo, bueno, pues frente a con este tratamiento, pues lo que se conseguiría sería evitar la entrada de ese frente, ¿vale? Resistiendo a cloruros y a la carbonatación. Entonces, pues bueno, es importante decir eso, ¿no? O sea, falta de recubrimiento, pues si hay un producto en el mercado que te puede llegar a dar con una fina capa ese aumento de recubrimiento, teniendo que evitar a lo mejor chorrear y proyectar o tener que aplicar mortero recreciendo toda la estructura. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a los tratamientos un poco preventivos, yo sería un poco que se podrían aplicar. Claro, que es fundamental las inspecciones del trabajo por personal especializado, de forma que se puedan detectar estos posibles problemas, que se pueden utilizar materiales de forma preventiva sin que ya se haya llegado a producir algún daño estructural. Una vez que se producen los daños estructurales, pues ya hablamos a reparaciones más costosas, sobre todo cuando hablamos de edificios pues que están en uso, ¿no? Pues estamos hablando de edificaciones pues a lo mejor de viviendas, de oficinas, entonces puede ser complicado, más luego que ya la reparación ya tiene que ser quizás integral, ¿no? Porque ya se ha ido produciendo, ha ido aumentando, se ha ido detectando, y entonces pues bueno, estos tratamientos preventivos considero que serían fundamentales en una labor previa de detección. Una vez que ya se ha producido daños estructurales, pues bueno, ya pasaríamos a trabajos de reparación del hormigón, ¿no? Pues que se pasaría por la eliminación del hormigón deteriorado, preparación de la superficie, que bueno, como en todo tratamiento sobre hormigón es clave, hay diferentes procesos, ya sea arena, hidrodemolición, muchas veces este trabajo pues en determinadas estructuras con ciertos daños es clave, ya que no evita la producción de mayores daños, de posibles microfisuras, de percusiones con los martillos. Entonces, en este campo, pues bueno, puede llegar a ser muy útil. Luego, un proceso también clave es la limpieza y la pasivación de la propia armadura, aplicación de puente de unión, que bueno, esto va en referencia también en función del mortero que se decide aplicar, que hoy en día pues hay una gama amplísima de morteros, R3, R4, con inhibidores de corrosión integrados, que necesitan puente de unión, proyectables, no proyectables. Entonces ahí también es, bueno, también labor un poco clave dentro de la reparación estructural, pues la descripción del trabajo y la selección del mortero adecuado para lo mismo. Se pueden llegar a producir daños pues, también de grietas o fisuras, entonces ahí pues acudiríamos a trabajos de inyección devolviendo el componente monolítico al hormigón, a través pues de ya sea de resinas o lechadas de cemento. Luego, una vez que se ha reparado el hormigón, también puede darse el caso pues, bueno, de que haya ya daños más estructurales, tipo enforjados, pilares, y que ya haya perdido un poco pues, la resistencia. En este caso, pues iríamos a los refuerzos, que aquí pues, en este campo podrían ser metálicos, podrían ser a través de fibras de carbono o de fibra de vidrio. Yo creo que hoy en día, con las nuevas tecnologías, siempre es mejor optar por refuerzos con fibra de carbono o de fibra de vidrio. ¿Qué ventajas pueden tener respecto a los refuerzos metálicos? Pues bueno, tienen una elevada durabilidad, permite aplicar en muy bajos espesores, por lo cual no perderías altura en el descuelgue de vigas, y sobre todo, pues un labor importante es la ligereza, que no sobrecargarías pues lo que sería la propia estructura del hormigón. Estos se podrían hacer frente a laminados, se podrían hacer también con hojas tejidas y bueno, ofrecen resistencias a cizallamiento, alta resistencia a la tracción, a la flexión, y entonces pues bueno, eso contribuiría un poco pues ante determinados daños estructurales, tras un análisis previo de ingeniería, pues a optar por la no demolición y hacer el correspondiente refuerzo estructural a través de estos elementos. Y bueno, así en líneas generales, son un poco los tratamientos tanto preventivos como luego de actuación en caso de daño estructural que podría proponer. Y luego lo fundamental y que es clave un poco en lo que estamos hablando en el debate, que es el alargamiento de la vida útil, pues el realizar los mantenimientos por personal cualificado y de la detección de todo tipo de patologías y actuar en ellas previamente, no como un coste, sino como una inversión. Muchas gracias, porque es bastante, sí, es un campo también muy amplio. ¿Alguna puntualización? Yo os pediría ya, estamos ya un poco en el tiempo límite, vamos acercándonos al tiempo final y hay están surgiendo bastantes preguntas, entonces si queréis hacer algún comentario, añadir. Yo, sí. Por añadir algo que, bueno, al final lo normal es que varios de esos tratamientos vayan juntos, ¿no? Es decir, que no hay uno solo normalmente que
que te pueda resolver todo, ¿no? O sea, si ya es un tema, si no es preventivo, si no es de reparación, pues lo normal es que apliques unos inhibidores y luego te preocupes de sellar la entrada de carbonatación, ¿no? Por ejemplo. Pero bien. Bueno, los propios inhibidores hoy en día ya hacen de hidrófugos y ya frenan todo el frente de carbonatación. O sea, ya te actúa como un solo tratamiento. Los inhibidores migratorios. A ver, depende de las marcas, porque nos vamos a poner aquí a hablar de las marcas. Entonces hay inhibidores de corrosión, unos y otros. Yo creo que lo que venís diciendo es, o sea, los trabajos más usuales, yo creo que sí que ahora mismo se están integrando unos trabajos con otros, no está siendo tanto. Yo hace años era más una labor de reparación puramente además aparatosa, ¿no? De limpiar, pasivar y reparar el hormigón, ¿no? Y bueno, pues ahora sí se complementa cada vez más con, bueno, me ha sucedido esto en esta parte de la estructura, el resto ya lo voy a proteger, ¿no? Lo voy a tratar, voy a darle un inhibidor, le voy a dar una anticarbonatación, le voy a repasar un poco, pues eso, los tratamientos preventivos del resto de estructura, pero bueno, pues sí vienen un poco más combinados ahora, un poco todo, pues un tratamiento global. De hecho, nos encontramos ahora mismo, por hablarlo, con reparaciones de reparaciones, o sea, acudir a reparar un edificio que ha sido tratado con reparaciones no correctamente ejecutadas. No voy a entrar en causas y por qué, sino bueno, que todo va mejorando, como hablabais antes, de acudir a las estructuras nuevas. Yo me gustaría entrar en un debate con lo de los refuerzos, pero no quiero, porque sé que no hay tiempo y hay preguntas relacionadas con esto. Sí. Yo ahí quería decir que es importante analizar la causa, ¿no? Si se determina bien el origen y la causa, la aplicación es más sencilla. Hay veces que no es que esté mal reparado, sino que se utilizó un producto con unas características técnicas que no son adecuadas. Parece que todos los productos valen para todo y no es así, ¿no? O que no ha sido global, o que ha sido, me he ido a lo que me ha pasado, que tengo una fractura, pero ¿y de dónde ha venido la fractura? Claro. Cuando yo antes hablaba de las inspecciones periódicas, hay veces que hay que hacer una lotificación. Tú cuando haces una patología estructural tienes un edificio y tienes que intentar establecer lotes de inspección, intentar obtener los mayores datos posibles del edificio, ¿no? Y con eso es ya buscar la solución. Entonces, bueno, es importante todo esto, ¿no? Porque al final la gente te llama, tiene un problema puntual, analizas el problema y das solución al problema, ¿no? Sí, pero por eso que las fichas de inspección te dan unos indicios. Hay veces que te obligan ya a la corrección y hay veces que el indicio pues tienes que seguirlo, tienes que establecer y dices, oye, mira que este parámetro tiene más humedad de lo habitual, hay que seguirlo. ¿Por qué tiene esa humedad? Entonces, no esperarse luego a los 5 años después de la inspección siguiente. Cuando antes comenté las inspecciones, perdón, no solo, ya hablé de la estructura, bueno, aquí estamos hablando un poco de durabilidad y de estructura, ¿no? Pero también hay que pensar que una estructura, si está mal impermeabilizada, por ejemplo, una terraza, que pasa mucho, que hay mucha patología asociada a mala impermeabilización de terrazas, pues claro, el forjado que está debajo está sufriendo. O los muros, ¿no? La impermeabilización de los muros. Es decir, que no es solo la estructura, no podemos abordar siempre la estructura. Hay detrás parámetros, si no se hace mantenimiento en los edificios, en las bajantes, en las impermeabilizaciones, en todas esas cosas, al final eso deteriora la estructura, ¿no? Bueno, los asistentes os van a ahora hacer un pequeño examen, os voy a lanzar preguntas. La primera es para Pablo. Has hablado de un producto que puede compensar la falta de recubrimiento y preguntan que si puedes decir cuál es ese producto comercial. Aquí no solemos mencionar casas comerciales, pero no sé cómo... A ver, el producto es el Master Protect 126. Vale, te vas. Ya está. Ya está. Yo no conozco otras casas que tengan un producto similar. Que llega a tener este nivel de protección respecto al realcanalizador. Se utiliza mucho en edificación y en infraestructuras. Vale. Sobre todo en elementos pretensados. Muchas veces que no tienen el recubrimiento adecuado. Por no entrar en marcas, lo que buscamos es que ese producto, que los diferentes fabricantes, no solo él, porque ese producto viene nacido de un producto de Bélgica, conozco bien porque está en la casa, no por otra cosa. Lo defiendo. Entonces, simplemente deciros que lo que tenéis que buscar a la hora, o
hay fabricantes que incluso tienen ensayos propios o realizados por algún instituto en el que lo buscan es una curva granulométrica de un producto que sea súper cerrada, no solo el concepto de realcanizador, porque básicamente lo que busca es una protección a la entrada de gases. Entonces, esa curva granulométrica de morteros que la forman y de áridos especiales y cementos que conllevan estos materiales en base cementosa te producen eso. O sea, que si investiga un poquillo lo puede conseguir y acudiendo al producto que ha dicho ya. Bueno, es la mezcla del cemento y látex, o sea, porque al final se trata de un producto con cierta elasticidad, o sea, no solamente impermeabilizante, no solamente a base de cemento. O sea, es bicomponente, por decirlo de alguna forma. Sí. Bueno, es un micromortero, es decir, también lleva árido su composición, pero bueno, sí, correcto. Muy bien, habéis pasado con muy buena nota. Os lo agradecen la respuesta. Preguntan también, ¿alguna recomendación específica para afrontar flechas grandes en voladizos? Ingeniería. Sí, va más con el diseño, ¿no? Yo creo. Claro, yo me lo salto, soy ingeniero industrial, no puedo pasar Es que, vale. Todas las patologías tienen un contexto, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienes un exceso de flecha, pues hay que estudiar por qué se produce el exceso de flecha, ¿no? Si es por un defecto de algún cálculo o por una circunstancia sobrevenida o por un exceso de uso o por Generalmente aquí yo quiero incidir que la patología de voladizos en edificios es muy típica. ¿Por qué? Porque sobre todo en los voladizos inferiores, al final hay se acomodan las plantas superiores sobre la planta inferior, ¿no? Aunque tienen que trabajar de forma libre, la deformación que tengo en el voladizo lo que hacen es los voladizos superiores ir apoyándose sobre el voladizo inferior a través de la tabiquería. Y los voladizos más abajo, los primeros de las plantas inferiores, suelen ser los que más fisuraciones suelen provocar, ¿no? Es difícil porque al final el refuerzo de un voladizo o lo acometes planta a planta o si lo acometes en la primera planta, que es donde tienes generalmente local comercial, pues tienes que acartelar, tienes que hacer otro tipo de soluciones que para reforzarlos pues va a descolgar de la estructura o va a haber un descuelo de ese forjado. Muy bien. Sí, agradecen también la respuesta. Otra pregunta también muy concreta es que plantean qué realizar en un pandeo de un forjado, si es recomendable hacerlo nuevo o realizar un refuerzo estructural. Están hablando de un forjado de 5 por 2 metros. Es muy... A ver, es una pregunta muy generalista. Al final hay que hacer un estudio de por qué daño se está produciendo en ese forjado, con qué cargas, qué armaduras tiene, cómo está compuesto y en función de eso pues poder decidir si es más rentable o si es mejor pues hacerle una reparación o un refuerzo estructural o si es ya con lo conveniente demolerlo y hacerlo nuevo. Habría que estudiarlo a fondo con una labor previa de ingeniería. Comparativo puro y duro, valoración económica de soluciones. Si lo acabas de ejecutar, pues tíralo. Tienes al carpintero, los carpinteros ahí que tiran, lo que hagan de nuevo, ya está. Muy bien. ¿Qué garantía de resistencia al fuego ofrecen los refuerzos de fibra de carbono? El refuerzo en sí no ofrece resistencia al fuego. El carbono resiste, pero el adhesivo tiene una temperatura crítica excesivamente baja que hay que proteger de alguna forma y de una forma, por así decir, económica o viable económicamente. Hoy en día hay pocas, están en la solución de encontrar, ¿no? Una que sea siempre más viable posible. Ahí yo puedo incidir un poco, es difícil cuando hablamos de una adherencia con una resina epoxi o algo así, al final la resina a 30 grados se deshace. Ahora hablamos de fibra de carbono, pero nosotros ya realizamos hace muchos años, lo hacíamos con plata banda de acero y en alguna obra, alguna empresa soldaba los refuerzos, entonces estaban, digamos, pegadas con resina las platabandas para reforzar la fricción, cortando lo que sea, pero luego había encuentros en que el contratista la decidió soldar, ¿no? Claro, cuando llegamos allí todas las platabandas se habían caído
por la transmisión de calor, ¿no? Pues es difícil en un refuerzo con fibra de carbono. Hay que protegerlo con un mortero de esto. Como comentan los compañeros, la temperatura de vitrificación de una resina de epoxi está en los 50 grados, 58 la que más. Y pensar que eso en un incendio se alcanza en menos de 5 minutos. Es decir, el refuerzo como si no funciona, y los fabricantes presentes en la asociación tienen ya miles de documentación relativa a esto. Sí que existe algún producto, hay placas, hay ensayos con morteros. No está del todo desarrollado, pero normalmente incluso existen ahora mismo en el mercado, por no entrar en marcas comerciales, una combinación de un previa proyectado o protección con un mortero en base cementoso y luego un posterior mortero en base fibra de vidrio o celulosa, y algunos que incluso ofrecen paneles, etcétera. O sea, también se puede bucear y conseguir en el mercado, pero sabéis que todos los fabricantes te dicen que el código tiene que tener un cociente de seguridad por encima de 1, el refuerzo como tal, ¿no? Claro, ahí es importante eso último que acaba de decir. Es decir, cuando hacemos refuerzos o propuestas de refuerzo no vale todo. O sea, hay que pensar un poco para qué sirve la fibra de carbono, que tiene muy buenas cualidades. Y cuando hay un fuego, si disminuye un poco el función de seguridad, no quiere decir que vaya a colapsar el edificio. Se caerá el refuerzo de fibra de carbono y cuando se regenere esa estructura, pues se regenerará el refuerzo con fibra de carbono otra vez. Ya para ir, voy a plantear un par de preguntas ya muy concretas. También vamos a ir rápido. Me piden ya que vayamos finalizando para no alargarnos mucho. Bueno, voy a unir dos. Una está relacionada con el tema de inhibidores migratorios. Cómo asegurar que estos llegan en concentración suficiente a la superficie del acero, y ligado con el tema de corrosión inhibidores, qué métodos no destructivos se utilizan para identificar problemas de corrosión. Bueno, yo en cuanto a los inhibidores, yo creo que la clave es medir la velocidad de corrosión. Es decir, el ser capaz de comprobar que la velocidad de corrosión está bajando por debajo de los valores que tiene que bajar, 0,1, 0,2, y medir, vaya. Más que concentración, tomar medidas de que efectivamente el tratamiento está siendo adecuado. Sí, nosotros tenemos experiencia en el laboratorio y en campo, y es muy sensible el efecto del inhibidor. Cuando actúa es sensible, lo marca muy bien las medidas. Se ve muy bien, tenemos una obra ahora bastante grande de esto y se ve muy bien la caída de la velocidad. Si se ha aplicado bien y está todo bien, la caída es brutal. Y también, bueno, para indicarle al que pregunta, también ahí existen equipos y existen técnicas que se pueden aplicar fácilmente en campo para medir velocidad de corrosión o parámetros de esto, sí. Vale, y preguntan, bueno, de todas formas, cualquier que quiera más información nos tiene a disposición tiene a disposición los contactos de todos los ponentes, con lo cual podéis contactar con ellos posteriormente si queréis que ahonden en alguna explicación. Y ya la última, yo creo que con esta tengo que cerrar. Queda alguna en el tintero, pero bueno. Dice, ¿alguna recomendación específica para aumentar la vida útil de un edificio donde hay presencia de viguetas pretensadas de cemento aluminoso? No vale la contestación de Eduardo Torroja. No vale la contestación de Eduardo Torroja que te pille confesado. No. Ceferino, venga. A ver, complicado. Lo que hay que hacer es buscar una solución de refuerzo, sustitución mediante elementos ligeros. Ya hace muchos años se diseñaron, sobre todo en la zona de Cataluña, que hubo mucho cemento luminoso, y con soluciones telescópicas, sustitución vigueta, por ejemplo, con perfiles telescópicos tubulares que lo que hacía era reforzar, sustituir vigueta cada elemento, ¿no? Es complicado. Yo lo que sí consejo es que hay que saber si de verdad es así, y hay que hacer ensayos en los materiales, en el cemento, para ver si de verdad, porque mucha gente nos llega, oye, tengo un edificio que tiene aluminosis. Es que quedó ese nombre eso ahí y hay veces que no tiene nada, ¿entiendes? Cuando alguien ve una corrosión de un perfil, enseguida dice, no, tengo aluminosis en mi edificio. Pues no.
Entonces yo lo primero que haría sería analizar si de verdad lo hay o no y a partir de ahí buscar si se puede hacer soluciones, que las hay, complejas, pero se pueden hacer, costosas, pero se pueden hacer. Dejarlas no puedes dejarlas, con lo cual no te pasa por coste y una intervención importante. Y como tengas un problema de verificabilidad, es decir, que tengas alturas libres, etcétera, pensar que tenéis que actuar. Si verdaderamente es una patología, es una pregunta lanzada al aire con un profesional que te asesore y que te haga ese análisis previo que decís. Y cuidado que al ser pretensado, cuidadín, porque el pretensado puede tener un colapso inminente, ¿eh? Cuando falla, es decir, la patología es muy importante en el pretensado, que la armadura se resienta. Sí. Nada, nos quedan 2 minutos. Si queréis algún comentario final o alguna conclusión que queréis remarcar o... Vamos, es que es complicado concluir todo lo que hemos dicho en algo. Es interesante todo el tema de tener la inspección o la prevención, ¿no? Es importante reforzar ese aspecto y bueno, quedan temas o incluso hay alguna pregunta que hablan, existe también la capacidad de monitorizar, en fin, hay muchas más posibilidades y aquí, bueno, hemos dado unas pinceladas de algunas cosas. Si queréis hacer algún comentario final, alguna conclusión. Yo agradecer la invitación y nada, yo creo que lo más importante respecto para alargar la vida útil, pues bueno, al final todo pasa por el mantenimiento y detección de las patologías previamente por personal especializado. Yo creo que es lo fundamental. Estoy de acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias, Pablo. Suscribimos todos tu conclusión. Muy bien, pues nada. Ya yo creo que para clausurar esto solo agradecer a los organizadores, sobre todo a vosotros, a los ponentes, todo este seminario y yo creo que bueno, que añade valor y poco a poco vamos avanzando en el conocimiento para dar lo que comentabais al principio, que algo que hace 50 años se daba por hecho, ahora, bueno, pues están solucionando cosas que antes no se conocían. Entonces espero que haya sido del interés de todos los asistentes y si sé que alguna cuestión no hemos podido plantearla, pues os podéis dirigir directamente a los ponentes. Tenéis los contactos, si no, no los podéis pedir. Y nada más, manteneros a salvo y sanos y agradeceros de nuevo la participación y a los asistentes por estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.